Ya estamos grabando. Bueno, entonces, de nuevo, pues saludar a todas, a todos y agradecerles a la compañía que nos han brindado y hacer realidad este seminario permanente, el cual tuvimos pues como inicio el 28 de marzo y hoy estamos ya cerrando la última sesión con la compañía del profesor Carlos Ordóñez Mazariego. Profesor Carlos, queremos agradecerle muchísimo que haya aceptado la invitación, acompañarnos en este espacio de reflexión. Me voy a permitir compartirles sobre el profesor Carlos. Él es licenciado en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es doctor en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Antropología UNAM. Permítame, es que como estoy aquí haciendo de anfitrión también, estar pendiente. Tiene también un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador de la Academia de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor en los posgrados de Antropología y Derecho en las facultades de Derecho de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT y miembro de Crítica Jurídica, asesor académico de la maestría en etnicidad de la Universidad San Carlos de Guatemala. Además, es coordinador de las jornadas Las Casianas internacionales y pues sus especialidades son en el tema de antropología jurídica, derechos humanos, pluralismo jurídico, etnodesarrollo y todo lo que tiene que ver con alternativa de resolución de conflictos. Entonces, con esto, pues le damos la palabra al profesor Carlos, de nuevo agradecerle y este es espacio para usted. Muchísimas gracias, John Gregory y doctora Catherine Erazo, por este gran espacio para poder dialogar, para poder compartir con todas y todos ustedes, con todos, este diálogo que espero que sea fructífero de algo que hemos venido desarrollando, trabajando en los últimos años y que ha sido una experiencia de enseñanza, aprendizaje en torno a los derechos de los pueblos originarios en nuestra América, particularmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la maestría en etnicidad, etnodesarrollo y derecho indígena, que en conjunto con el doctor Rigoberto Quemé y la doctora Rosa Schaap hemos venido trabajando con un consorte de estudiantes bastante amplio, con varias circunstancias. Y bueno, pues voy a proceder primeramente a dar una muy breve lectura, algunas páginas ya de forma sintética. Este es un trabajo hecho a varias manos con los doctores, de manera de que lo hemos presentado en diversos lugares y yo no quisiera pues de ninguna manera repetir lo que ya se ha hablado en otros espacios. En vez de ello voy a tratar de sintetizar este breve texto que espero que les interese, que espero que sea pues de el conocimiento de todas y de todos ustedes. Y por supuesto, en un segundo punto, voy a abrir un pequeño campo de reflexiones sobre lo que se ha venido denominando los intersaberes a propósito de experiencias de las universidades interculturales en México. Entonces, mi exposición va a tener 13 momentos. El primero que va a tener con una lectura, espero suficiente, amplia, pero no abarcativa de todos los procesos de nuestra maestría. Y por el otro lado, también en un segundo momento de la explicación de nuestras experiencias desde todo este pasaje que podríamos decir de trabajo, de análisis en equipo, en diálogo de saberes y posteriormente algunas reflexiones finales que espero que sean también muy propicias para el desarrollo de las preguntas, de las inquietudes, de las observaciones, pero sobre todo también de este diálogo que siempre buscamos con nuestros interlocutores y nuestras interlocutoras. Bueno, entonces voy a proceder a esta breve lectura. Parientes. En 1992, mientras se celebraban los 5 siglos de algo así como la salvación de las Américas, un sacerdote católico llegó a una comunidad metida en las hondonadas del sureste mexicano. Antes de la misa fue la confesión. En lengua tojolabal
los indios contaron sus pecados. Carlos Lenkerdorf hizo lo que pudo traduciendo las confesiones, una tras otra, aunque él bien sabía que era imposible traducir esos misterios. Dice que ha abandonado al maíz, tradujo Carlos. Dice que muy triste está la milpa, muchos días sin ir. Dice que ha maltratado al fuego, ha aporreado la lumbre, porque no ardía bien. Dice que ha profanado el sendero, que lo anduvo macheteando sin razón. Dice que ha lastimado al buey. Dice que ha volado un árbol y no le ha dicho por qué. El sacerdote no supo qué hacer con esos pecados que no figuraban en el catálogo de Moisés. Eduardo Galeano, Bocas del Tiempo, siglo XXI, editores, 2004, México. Sirva este presente texto para iniciar un diálogo de saberes en torno a una experiencia de posgrado en los Altos de Guatemala. Me refiero específicamente a la maestría en etnicidad, etnodesarrollo y derecho indígena desarrollado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. El programa de maestría en etnicidad, etnodesarrollo y derechos humanos tuvo como antecedentes varias experiencias en el quehacer de profesional acumuladas desde los años 90, que primeramente fueron plasmadas en distintos diplomados, cursos y talleres realizadas en distintas instituciones académicas y no académicas en México y Guatemala. Primera experiencia. La primera experiencia se desarrolló en el posgrado de la Facultad de Derecho del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2000-2003, en el marco de un convenio interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto, con el financiamiento de varias instituciones y organismos internacionales en conjunto con la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien en su honorable Consejo Superior Universitario, en el punto 6 del Acta 14-2001, celebrada el 13 de junio del 2000, finalmente cristalizó este enorme esfuerzo que ya contenía varios años de reflexiones en torno a la necesidad en los planes y los programas de estudio de colocar no solamente la temática de los pueblos originarios al interior de las revisiones curriculares, al interior de los planes de estudio, sino que fuera asimismo de una forma orgánica, es decir, proponer un nuevo programa de estudios que ya de una forma integral abarcara no solamente todos los temas que tuvieran que ver con el derecho intercultural, sino que al mismo tiempo también convergiera en los tres grandes aspectos que vamos a ver posteriormente, que es, por supuesto, esta conexión entre la docencia universitaria, entre el proceso de enseñanza, aprendizaje en conjunto, dialogal con los estudiantes, la investigación como el vehículo, el elemento fundamental a través de la cual la docencia logra finalmente la praxis y el desarrollo universitario, y finalmente el propósito de la vinculación no solo con la sociedad, sino que en este caso de la vinculación comunitaria con los pueblos originarios de Guatemala. En dicha experiencia, sigo leyendo, previo al inicio de la maestría se implementaron varios diplomados con varios invitados tanto de Europa, México y Centroamérica. Sin embargo, la orientación básica fue latinoamericanística. El programa de maestría estuvo formulado originalmente en un ámbito binacional de México y Guatemala, pero por distintas razones, muy prontamente, gracias a la generosa presencia de grandes especialistas como Raquel Irigoyen y muchos otros más, la experiencia comenzó a convertirse también en un diálogo, podríamos decir, mesoamericano y andino. Y en ese orden de ideas, la propuesta inicial era un programa interuniversitario, internacional y plural, y terminó siendo un posgrado interétnico, un posgrado intercultural inserto en un diálogo binacional, pero también latinoamericano. En ese sentido, en
ese momento histórico clave que era de fines de los años 90, cabe la particularidad que dieron y que abrieron los acuerdos de San Andrés Larraín, San Sacanchen de los pobres, y sobre todo en el marco de Guatemala, de los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, y por supuesto de la recién celebrada inicio del primer ciclo constitucionalista latinoamericano, con las reformas constitucionales en el año 86 en la Constitución de Guatemala y posteriormente en la Constitución de Colombia y finalmente la mexicana. En ese sentido, se propuso, sobre todo, trabajar en dos ámbitos importantes. Primeramente, en el ámbito del desarrollo de los importantes instrumentos internacionales vigentes, tanto el Convenio 169 de la OIT y los proyectos de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el proyecto de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Originarios, que ahora ya son declaraciones, ya no son proyectos, y por supuesto el inicio del decenio para los pueblos indígenas, enmarcados también ya sobre la gran áurea que había abierto también, recordaremos, Rigoberta Menchú con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz. Y en ese sentido, habría una enorme necesidad interuniversitaria, particularmente entre la UNAM y la USAC, que estaba estipulada en la parte segunda del convenio 169 de la OIT, en las disposiciones específicas, sobre todo en el último apartado que tiene que ver con los contactos y la cooperación a través de las fronteras. Y ahí se dice, en ese apartado, que los gobiernos deberán facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades económicas, sociales, culturales, académicas y relacionadas con el medio ambiente. Y en ese sentido, se pensó que la UNAM, como una de las universidades latinoamericanas que puede extender sus ámbitos de docencia, de investigación y de vinculación, debía, en conjunto con la Universidad de San Carlos de Guatemala, ejecutar un eje central, que era el trabajo de la problemática muy compleja de los derechos colectivos de los pueblos originarios, y asimismo también desde un análisis interdisciplinario y particularizando también en el estudio de los sistemas jurídicos indígenas. Se partió de tres premisas fundamentales. La primera fue que los obstáculos a la vigencia de los derechos fundamentales de los pueblos originarios atentaban a la configuración democrática y sobre todo del edificio de la paz de los pueblos no solo indígenas de América Latina, sino también de los nuevos derechos, como los derechos a la libre determinación, los llamados derechos al desarrollo, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la paz y a la efectivización del derecho real a ser diferentes y al mismo tiempo también alternos. Y por supuesto, sobre un segundo ángulo también en torno a que la lucha reivindicatoria de los propios pueblos indígenas y alternativa de los movimientos sociales populares, dígase los movimientos campesinos, indígenas, urbanos, de género, se habían convertido también en una enorme fuerza de progreso de la humanidad. De manera de que la universidad, dentro de esta propuesta de la educación popular de Freire, podía no solo repensarse en el ámbito interuniversitario, sino sobre todo también en un activismo relevante e importante con los propios pueblos originarios. De manera de que más allá del empuje de las universidades, fue gracias al financiamiento de varios organismos internacionales, pero sobre todo el quehacer, el trabajo y sobre todo el liderazgo de los propios movimientos indígenas, en este caso de las organizaciones indígenas de Guatemala, quienes fueron las que estuvieron atentas a la organización y a la ejecución de todos estos programas académicos. Y en ese sentido llegamos a al tercer elemento emblemático de esta propuesta, de que era que en términos metodológicos se propuso que fuera crítica y totalizadora, es decir, dialectizada.
Esto permitía encontrar entonces una relación del derecho con la economía, la política, la psicología y la cultura en sociedades de matrices socioeconómicas abigarradas que les dan también características específicas. Y en ese sentido se pensaba de que el estudio y el análisis en una facultad de derecho como era la Universidad de San Carlos, debía no solo sostenerse sobre una crítica jurídica a la construcción de la mentalidad de la occidentalizadora del derecho, entendido como una pieza dura, deóntica, de conjuntos de normas, a una visión crítica distinta, diferente, a través de la cual fuera posible también un diálogo de saberes, de una óptica ideológica, podríamos decir, en conjunto con los pueblos indígenas, y al mismo tiempo también de que se requería, sobre todo, de superar el fetichismo jurídico en torno a la norma. Era necesario, desde la crítica jurídica, desde una crítica a la ideología jurídica, específicamente demostrar que al final de cuentas el derecho es solo una noción que evidencia también todo un componente, una composta, diríamos nosotros, de diferentes visiones, de diferentes experiencias y de diferentes contradicciones sociales, económicas que tiene una sociedad. Y en ese sentido, se intentaba sobre todo superar ese fetichismo jurídico, incluso también muy relevante, como habían sido las experiencias, por ejemplo, brasileñas, de la abogacía litigante o de la abogacía combatiente, o incluso del uso alternativo del derecho, que ya desde la misma Colombia, en el Instituto de ILSA, se venía proponiendo desde hacía muchos años. En esas propuestas se pensaba de que el nuevo abogado debía de cambiar de rumbo y utilizar las leyes de estos nuevos ciclos interculturales en nuestra América para defender a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Sin embargo, estas experiencias toparon con un muro, y que ese muro es muy evidente en sociedades en donde el racismo judicial, en donde construcciones etnocráticas, construcciones de la partidocracia y de, sobre todo, de los órdenes del poder, imposibilitan no solo la ampliación de los derechos, sino que al mismo tiempo nos coloca jurídicamente en técnicos del derecho. Es decir, más allá de que las normas puedan ser extendidas en clave intercultural, lo que se está aplicando al final de cuentas es la lógica del derecho colonizador por sobre los pueblos indígenas. Disculpen un poco la terminología un tanto más jurídica, pero el punto que, en suma, lo que yo quiero hacer ver es de que había que formar a nuevos profesionales, a nuevos abogados que no solo contaran con las herramientas jurídicas desde un punto de vista crítico, de que estuvieran formados también para el activismo social, pero que sin embargo también consideraran las otras condiciones socioeconómicas y psicológicas que tienen nuestras propias sociedades. Por ejemplo, ¿qué hacer en el caso de Guatemala, devastada por 36 años de guerra, con las secuelas psicológicas que dejó a la población? ¿Qué hacer en una sociedad altamente pobre, en una sociedad en donde sus estructuras económicas que habían heredado la guerra enmarcaban a la justicia en un plano de una creciente pobreza y desigualdades persistentes y de género con los distintos pueblos? Y esto entonces creaba la necesidad que el jurista no solo se fetichizara de un nuevo emblema de clave interpelativa jurídica, sino que al mismo tiempo comprendiera la compleja realidad socioeconómica de nuestros países, que es el pie de toque para entender las relaciones sociales de producción y que están enmarcando las relaciones jurídicas que se establecen entre las diferentes sociedades. Y en ese sentido, pensamos
de que la presencia de los pueblos indígenas en nuestra América determinaban también una existencia alterna, que pese a todo, el marco del derecho positivo nacional no podía desconocer la existencia de las cosmovisiones de los propios pueblos indígenas, sobre todo en los derechos del ser humano, en una visión no occidental, los derechos, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, del cosmos y por ende de un viaje de alteridad en donde se hacía menester evaluar jurídica y antropológicamente a los estados latinoamericanos, pero particularmente también a las visiones jurídicas, sobre todo positivistas, romano-canónicas, franco-españolas, que habíamos heredado desde el iluminismo. Y entonces colocar, si es que se pensaba en nuevas sociedades interculturales, de recrear toda otra visión o una visión que era muy diferente del Estado occidental y que implica no solo las connotaciones culturales, simbólicas, cognitivas, sino implicaba también lo que nosotros denominamos la visión pobugiana de la justicia. Es decir, que había otra forma de repensar la justicia, una justicia que fuera reparadora, una justicia redistributiva, una justicia que no estuviese orientada hacia una visión antropocéntrica, a una justicia que estuviese basada en el respeto, en la equidad y que estuviese también emancipada de las formas colonizadoras metropolitanas y sobre todo del colonialismo interno que ha enmarcado nuestras sociedades. Y en ese sentido, se pensaba que el análisis no se debería entonces reducir, en suma, al orden normativo institucional o a lo que se denominaban los usos y costumbres indígenas, sino también a esas complejas condiciones económicas, culturales y los mecanismos jurídicos. En el proceso educativo se planteaba de que había que dar una interpelación entre la teoría y la práctica. Es decir, por cuanto que el conocimiento teórico y la investigación práctica son dos aspectos del mismo proceso. La enseñanza académica estaba dirigida hacia la investigación y este era el eje vertebrador en el proceso del conocimiento teórico práctico. La investigación como aspecto del proceso de investigación debía partir sobre todo de un conocimiento teórico, pero asimismo también bajo una orientación de un método de enseñanza-aprendizaje en un proceso complejo, concreto, en el cual se hacía posible una formación crítica del educando y del educador. Es decir, que se pensaba que solamente los estudiantes a través de las actividades docentes no podían realmente ampliar sus horizontes cognitivos, sino que era necesario sobre todo distintos postulados de orden axiológico, de orden ético, de orden ontológico, a través de los cuales ellos, a partir de sus propias experiencias como mayas, podían y tienen los conocimientos populares suficientes para poder hacer una conversa con el pensamiento crítico latinoamericano. Y en ese sentido, la investigación se perfilaba como un diálogo de saberes y una visión interdisciplinaria y jurídica. El objetivo principal en esta primera experiencia fue realizar investigaciones de campo en las propias poblaciones indígenas de las cuales los estudiantes eran originarios. A partir de este conocimiento teórico, se pensaba que como pueblos se estudiaran a sus sistemas jurídicos con el mayor rigor teórico y en donde se aplicaran los novedosos métodos y técnicas de la investigación social crítica concreta hacia Mesoamérica, concretamente de México y Guatemala, con 4 objetivos que persigue incluso actualmente la Universidad de San Carlos de Guatemala: la actualización profesional en áreas concretas de conocimiento, la formación de profesionales especializados, la formación como profesores e investigadores para la universidad y la formación de profesores e investigadores para otras instituciones de educación o de investigación o inclusive también para el activismo social. Y ahí entonces abrimos una brecha diferente.
porque la USAC, la Universidad de San Carlos de Guatemala, establecía que son estudios de maestría los que se realizan con el propósito de profundizar los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos en las áreas jurídicas y sociales mediante la recepción de cursos y la realización de actividades de investigación que permitan formar docentes de alto nivel académico. Sin embargo, se hablaba muy poco dentro de los documentos oficiales de cómo podía configurarse una experiencia distinta. Y es por ello que en esta maestría se propuso que todos los estudiantes debían, al terminar sus estudios, presentar constancias del dominio de alguna de las lenguas indígenas, si es que no eran pertenecientes a un pueblo originario. Asimismo, también de que realizaran un servicio social comunitario que los propios pueblos propusieran y que resolvieran en un diálogo de saberes. Y en un tercer punto también de la extensa necesidad de que los estudiantes que se tuvieron durante 2 generaciones de trabajo en Guatemala, del año 2000 al 2003, que se fueron titulando sucesivamente y que incluso aún a la fecha, pese a que han pasado varios años, algunos de los estudiantes todavía se siguen titulando y tenemos actualmente ya prácticamente titulados de los 46 estudiantes que se inscribieron y que terminaron formalmente los cursos, se encuentran ya titulados por lo menos 12 profesionales con esta maestría en el caso de Guatemala. Segunda experiencia. La segunda experiencia se diseñó e implementó en concordancia con el programa de posgrado en Derecho en la UNAM, con la orientación en etnicidad, etnodesarrollo y derecho indígena. Esta experiencia se prolongó durante 2 generaciones, 2005 y 2007, privilegiándose sobre todo de la infraestructura académica de los posgrados de la UNAM y de los programas nacionales de posgrado de calidad y por supuesto también de las becas de CONACYT y de las becas nacionales de la UNAM, en la cual tuvimos la fortuna de que todos los estudiantes que ingresaron en esos años estuvieron becados y que todos ellos también pudieron realizar su servicio social universitario, aunque aquí en México el servicio social o el famoso EPS o prácticas supervisadas normalmente se realizan solo a nivel de licenciatura. Lo que nosotros propusimos es que fuera también a nivel de posgrado, de que estas prácticas fueran nuevas y de que estas prácticas se hicieran directamente con los pueblos interesados. En ese sentido, se desarrollaron 3 generaciones de estudiantes que actualmente se desempeñan como investigadores y activistas en distintas instituciones académicas y sociales. Los profesores tuvieron un perfil específico, no solamente por ser profesores con una amplia experiencia académica y docente en su especialidad, sino sobre todo con un perfil de investigación interdisciplinario e intercultural y preferentemente representantes o líderes o activistas de los propios pueblos originarios. De tal suerte que se procuró, en la medida de lo posible, que las profesoras y los profesores y activistas sociales e intelectuales estuvieran inmersos dentro de la praxis social. El plan de estudios se organizó de una forma distinta a los estudios típicos de la maestría. La primera maestría tuvo como primer componente tener el desarrollo de diferentes módulos de trabajo. Y los módulos tenían la siguiente secuencia. Primeramente se explicaba a los diferentes estudiantes sobre la historia y sobre la construcción de los estados nacionales, las diferencias y sobre todo las razones de por qué estamos como estamos, por qué los pueblos indígenas fueron sumidos a un proceso colonizador y por qué a la fecha siguen viviendo en un colonialismo interno, con estudios muy amplios sobre los distintos fuentes históricas, pero sobre todo también de las distintas vivencias de numerosos investigadores en Guatemala, como Carlos Guzmán Bocler, como investigadores también de mucha talla, como Víctor Ferriño, que en diferentes momentos fueron mostrando estos acápites históricos muy relevantes para los pueblos indígenas, particularmente de cómo se fue construyendo constitucionalmente un Estado contra la nación, contra las nacionalidades de los pueblos indígenas. Y asimismo también
en esta segunda experiencia ya no se presentó de forma modular, sino de la forma tradicional, es decir, a través de cursos básicos, pero siguiendo esta lógica. Una vez que se hablaba y se refería de los asuntos históricos, de la caracterización de los pueblos indígenas, de sus situaciones económicas, sociales y culturales, se pasaba al estudio de lo que conocemos como el marco deóntico del derecho, es decir, de todos el ámbito de la protección nacional e internacional de los pueblos indígenas, para en un tercer gran bloque el análisis ya específico de las distintas otras vertientes de los propios pueblos indígenas, es decir, de su propio derecho, del derecho indígena, de las justicias, de sus concepciones axiológicas, de sus concepciones ontológicas, de sus concepciones también de diversas índoles que tenían que ver también con sus desarrollos propios intelectuales, pero sobre todo de tres elementos que nosotros convergíamos, que eran los fenómenos de la identidad y de las etnicidades, los fenómenos de del etnodesarrollo en esos años, que así se pensaba, ahora se ha transitado más al término de buen vivir, y finalmente a el término de la justicia o de las justicias indígenas. Este programa, en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje, brevaron en gran parte de las experiencias anteriores, pero se inclinó sobre todo a una visión más global e integrada de los derechos fundamentales, pero sobre todo de las enunciaciones de lo que nosotros podemos denominar la interculturalidad y el ejercicio de la interlegalidad. La teoría pedagógica intercultural que abrazábamos contenía 6 elementos importantes. Una enseñanza e investigación global integrada en ciencias sociales y derecho, es decir, no diferenciar el derecho del resto de las ciencias sociales. El papel de la investigación en torno a la cuestión étnico-nacional, pluralismo jurídico e interculturalidad. Tercera, métodos y prácticas pedagógicas de los pueblos originarios y afroamericanos, es decir, no pensamos solamente en investigadores, sino también en formadores, en capacitadores de las nuevas generaciones. Cuarta, aprendizaje del derecho, una enseñanza programada y estudios de casos. Quinta, metodología y técnicas de investigación, acción participativa. Y sexta, sistemas de evaluaciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos elementos estuvieron en marcha durante 5 años con la presencia de más de 40 estudiantes becados por CONACYT y con una tasa muy importante de titulados en esas 2 experiencias, de las cuales tuve yo la suerte de poder abrevar en estas 2 primeras experiencias. Sin embargo, a este trabajo, a este quehacer universitario, se sumaban otros 2 vertientes. El primero era de que al interior de la universidad habían otras posibilidades formativas que no se establecían directamente en la Facultad de Derecho. Estas eran aquellos que tenían el aprendizaje de un idioma indígena al interior del CALUSAC y al interior de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, particularmente con el doctor Carlos Lenkerdorf, un tojolabal maya hablante que impartió clases durante muchos semestres en esa facultad. Pero por el otro lado, se implementaron 3 acciones concomitantes a este desarrollo. La primera fue un cineforo permanente con los pueblos indígenas, en las cuales se invitaban, sobre todo, a brevar de los aspectos estéticos. Un segundo elemento relevante fue el estudio y el desarrollo de trabajo de campo en conjunto con los estudiantes en diferentes regiones. Y el tercero fue la realización de varios eventos académicos, entre ellas las jornadas lascasianas y varios seminarios de investigación. Incluso quiero decirles que en esta segunda experiencia en la UNAM, los propios estudiantes organizaron un seminario de investigación en donde invitaron a grandes y connotados especialistas que lamentablemente por razones de tiempo o de horarios no podían ser sus profesores, para que les impartieran un seminario extramuros. Y esta experiencia fue sumamente interesante para darnos cuenta que también el proceso
de enseñanza-aprendizaje muchas veces está interconectado sobre esta visión también autoritaria o quizás incluso patriarcal, a través de las cuales los planes de estudio tienen no solo un currículum oculto, sino al mismo tiempo también tienen toda una forma de procesos mentales, de formas de microfísica de poder, a través de las cuales hay un imaginario en los profesores de que solo existe una forma o solo una fórmula para poder realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. De esta suerte, entonces, nosotros rompíamos con esta lógica. En la tercera experiencia, a ver, no sé cómo voy de tiempo o si ya le voy cortando. Aquí, ustedes díganme, por favor. Va bien, profe Carlos, tranquilo. Perfecto. Okay. La tercera experiencia. Tras la pérdida irreparable de su coordinador general, el doctor José Ordóñez y Fuentes, investigador y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en noviembre del 2010, un grupo de investigadores liderados por Carlos Calderón Paz, la doctora Marisol Anglés, la doctora Rosa Schaap, el doctor Rigoberto Quemé y su atento servidor, nos propusimos a retomar después de 10 años, del 2010 al 2019, prácticamente 10 años, retomar esta experiencia nuevamente para Guatemala. El nuevo programa de maestría en etnicidades, no desarrollo y derechos de los pueblos originarios suponía entonces una nueva relación estrecha entre diferentes universidades. Ahora ya no se trataba de una relación entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Universidad de San Carlos solamente, sino al mismo tiempo también la presencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con varios profesores que atendimos en diferentes clases, de nuestros seminarios de investigación también que se proponían desde nuestra universidad, pero al mismo tiempo también de la ayuda desde puesto las manos generosas de la doctora Rosa Schaap y del doctor Rigoberto Quemé, es decir, desde las voces del activismo social. Quiero nada más recordarles dentro del contexto que el doctor Rigoberto Quemé fue el primer alcalde indígena en Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande de Guatemala. Hacia los años 90, el doctor Rigoberto Quemé, en una ciudad majestuosamente quiché, logró ser el alcalde electo durante muchos años, con mucho éxito. Y afortunadamente, a través de ese gran trabajo que él tuvo con varias organizaciones indígenas, tuvimos una grata presencia de más o menos 28 estudiantes compenetrados en este nuevo quehacer. La nueva maestría pretendía, por un lado, ser la continuación de un enorme esfuerzo de trabajo y de reconocimiento académico adentro y afuera de la propia Universidad de San Carlos, pero al mismo tiempo representaba también un nuevo reto para no repetir una experiencia que quizás ya con las nuevas universidades interculturales, tanto en Guatemala como en México, pudiera quedarse, por así decirlo, en nuestro estrecho lenguaje, corta con relación a las otras con relación a los otros programas. Y por eso nosotros nos dimos a la tarea de analizar sobre todo las universidades interculturales en México. Nosotros partíamos en ese sentido de que había un axis que era la epistemología del sur propuesta por Buenaventura de Sousa Santos, es decir, de una pedagogía de la esperanza que cubriera las necesidades de estudio de esa sociología de las ausencias, en una mezcla entre lo real y lo utópico. De acuerdo con Santos, esta significa o consiste en la promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico que la universidad produce y los saberes laicos, populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales que circulan en la sociedad. Y es por ello que se propuso sobre todo la idea de los intersaberes entre ambos sectores en un plano de horizontalidad. Una ecología de saberes, que nos dice Santos, es un conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluyendo el saber científico, se pueden enriquecer en este diálogo. Implica una amplia gama de acciones de valoración,
tanto del conocimiento científico como de otros conocimientos prácticos considerados útiles, compartidos por investigadores, estudiantado y grupos de ciudadanos. Sirva de base para la creación de comunidades epistémicas más amplias que convierten a la universidad en un espacio público de interconocimiento donde los ciudadanos y los grupos sociales pueden intervenir. Y en ese sentido, la ecología de saberes propuesta se realizó con la vinculación estrecha con los pueblos originarios de Mesoamérica, particularmente con el Colegio de Abogados Mayas de Guatemala, en la profunda convicción latinoamericanística, pero sobre todo en una ecología de saberes que estaba enmarcada en una investigación-acción, así como lo propuso Falsborda, o lo que en México muchos denominan la colabor en los procesos de investigación. Sin embargo, como propone también el doctor Gunder Dietz, para el caso de la educación intercultural en la Universidad Veracruzana, se propuso también no solo un desarrollo teórico, intelectual, pedagógico, formativo, en esta triada entre investigación, docencia y vinculación, sino sobre todo también un trabajo etnográfico de una etnografía, dice él, doblemente reflexiva. Es decir, colocar al sujeto cognoscente, tradicionalmente colocado desde un locus intelectual que siempre se siente totalizador y universalista, en un proceso reflexivo. Es decir, como lo propone Rosana Guber, de pensarse desde dónde se están creando estos discursos. Y esa etnografía doblemente reflexiva con los estudiantes significa una negociación recíproca entre intereses académicos y políticos, nos dice Escobar en sus estudios, para generar una novedosa mixtura de tierra y práctica, es decir, de un análisis a través de la cual los propios sujetos cognoscentes se convierten también, más bien, en conjunto con los sujetos de análisis, en una concomitancia de un pleno activismo, es decir, de no saber diferenciar entre los postulados académicos, entre los postulados universitarios y sobre todo los intereses del saber político. Y ahorita voy a referirme específicamente a esta metodología triádica que propone, por ejemplo, Álvarez y Rosón, que consta de las tres fases de investigación empírica, primero ir a la realidad, teorización académica y finalmente de la transferencia a la praxis política y educativa. Es decir, que esto, que es el conocer, sea un acto también emancipador para los profesores, para los investigadores, pero al mismo tiempo con un compromiso político con la realidad social. De manera que los discursos de los actores étnicos y académicos requieren de una nueva semántica de la etnografía de la intercultural. Una dimensión semántica centrada en el actor, cuyo discurso de identidad es recopilado, una dimensión pragmática centrada en los modos de interacción cuya praxis social es estudiada, y una dimensión sintáctica centrada en las instituciones en cuyo seno se articulan tanto los discursos de identidad como las prácticas de interacción. Cierro la cita de Gunther Dietz. Por aprendizaje crítico, nosotros entendimos como aquel que pone en contacto a las distintas aproximaciones subjetivas de la realidad, creando así las condiciones para transformarlo. Es decir, desde una plena filosofía de la praxis, desde una filosofía de la liberación, en donde pensar creativamente la realidad, históricamente la realidad, para transformarle, es un elemento importante, sobre todo para crear un sentido social universitario. Y en ese sentido, se partía de que la libertad de cátedra debía ser sumamente necesaria, no solo por cuestiones pedagógicas, sino sobre todo por el pleno respeto intelectual a los profesores, pero enmarcado en una ética de valores, en un elemento de evaluación también permanente, de evaluación de los propios estudiantes a los profesores en un sentido transformativo y crítico, de aprendizaje y enseñanza. No se trata de esta visión de si el profesor es bueno o malo,
No se trata si el alumno reprobó o aprobó, sino se trata de una nueva semántica de diálogos en donde los estudiantes exponen las maneras en que en sus sentires y sus pensares se puede superar ciertas falencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un diálogo permanente con sus profesores. Y en ese sentido, entonces, se propone un diálogo permanente de saberes universitarios, y estos mismos se presentan a los propios pueblos indígenas para crear un aspecto que denomina Günter Dietz los interactores. Es decir, ya no solo el profesor universitario, el estudiante, sino también los propios sujetos sociales, que son también sujetos cognoscentes, que son sujetos constructores y transformadores de sus propias realidades. Y en ese sentido, entonces, en nuestra realidad de nuestra América negra, mestiza, originaria, migrante, afrodescendiente, de origen étnico, de culturas populares subalternas, colonizadas, se necesitaba también la invitación a los líderes intelectuales de todos esos movimientos, con miras a no solo a estos diálogos, sino sobre todo de contraponer los saberes expertos con los saberes también comunitarios, es decir, desde la comunalocracia. Este plan de estudios fue trabajado nuevamente por las disposiciones universitarias en 8 módulos, a desarrollarse durante 4 semestres, 2 años. Sin embargo, debido a la pandemia, tuvimos que hacer algunos ajustes y algunos cambios. Esta maestría inició sus quehaceres y sus trabajos en septiembre del 2019, y como ustedes saben, la pandemia o el chahuistle, le dicen aquí en México, nos cayó a principios del año 2020, de manera de que estábamos imposibilitados y tuvimos que crear un proceso de intersaberes nuevo y novedoso, que fue ya no solo tratar de colocarnos en un espacio universitario con diálogo de saberes comunitarios, sino en un espacio virtual. En un espacio virtual, hacer el diálogo entre los profesores, las profesoras, el estudiantado, y por el otro lado, con los activistas sociales. Y fue realmente una experiencia sumamente reveladora, porque la visión interior que tienen los propios estudiantes desde sus propios pueblos de origen, hacía que ellos a sus clases no asistieran solos, porque en la visión occidentalizada que nosotros tenemos de nuestras universidades, permítanme decirles, normalmente cuando uno paga su colegiatura, su inscripción, está adentrándose en una práctica también capitalista. Y nuestros estudiantes apagaban las cámaras, y a veces con sorpresa veíamos que cuando las abrían, pues estaba la familia escuchando las conferencias, y estaban personajes invitados, invitadas ahí, también haciendo un diálogo de lo que se estaba diciendo. Y entonces tuvo un efecto multiplicador la virtualidad, pese a que a nosotros en un principio nos sentimos sumamente frustrados, sobre todo porque la mayor parte de nuestros estudiantes no tenía una computadora, tenían que adentrarse en un celular. Posteriormente fueron viendo las maneras de instalar un televisor, un reproductor, una computadora, o irse a algún lugar de trabajo donde podernos escuchar, pero muy prontamente estas infraestructuras académicas se fueron transformando a las infraestructuras comunitarias. Y en ese sentido pudimos transitar primeramente en una fase en donde nuestra angustia era lo tecnológico. Todas nuestras clases de forma virtualizada necesitaba también el cambio de un perfil de los profesores. Necesitábamos ver con los estudiantes toda una serie de aspectos. Y estos aspectos los redujimos a 5 elementos fundamentales. El primero era resolver el problema de comunicación con los estudiantes. Entonces abrimos un mecanismo que fue el correo electrónico, un grupo de WhatsApp. Abrimos asimismo también una página de Facebook para que todos estuviéramos interconectados. Segundo, abrimos una plataforma de Zoom para poder trabajar, así como estamos aquí todas y todos, para poder trabajar.
Tercero, buscamos los perfiles de profesores que estuvieran con un conocimiento técnico, operativo de las distintas plataformas, pero al mismo tiempo logramos dos aspectos fundamentales. El primero fue la presencia de varios estudiantes y alumnos que nos apoyaron en la parte técnica. Y esto fue fundamental porque al no hacernos nosotros solamente los responsables de las distintas situaciones académicas, hizo muchísimo más participativo a los eventos. Y de esto salió otro elemento concomitante, que fue que los propios estudiantes no solo desarrollaron habilidades tecnológicas para poderse conectar también con sus comunidades, nosotros buscar los perfiles suficientes de profesores, y tuvimos, fíjense, una fortuna extraordinaria, que fue que los profesores que teníamos nosotros pensados en impartir las clases, que eran preferentemente de México y Guatemala, que por las razones de financiamiento, ustedes saben, en nuestras universidades, pues era muy difícil invitar a los distintos módulos a profesores invitados internacionales. Y sin embargo, por esta modalidad virtual, pudimos lograr la internacionalización de los profesores. Y tuvimos profesores de varias partes del mundo, de varios lugares, que en diferentes lenguas, en diferentes incluso usos horarios, recuerdo con mucho gusto una profesora que literalmente durante toda la madrugada se dedicó a darnos la clase porque su horario pues ya era tardísimo, y sin embargo pues ella, con toda la pasión del mundo por ayudar a un proyecto en Guatemala, pues por supuesto que lo hizo. O otros profesores que tenían que levantarse muy temprano por la mañana. Teníamos clases los sábados, nosotros herederos de varios profesores muy queridos, como nuestro querido doctor López Austin, con quienes tomábamos clases, imagínense ustedes, siendo estudiantes muy jóvenes, viernes 8 de la mañana. Bueno, pues nosotros tomábamos clases sábados 8 de la mañana, y aún así los profesores de Canadá y de otros países pues se conectaban muy temprano para poder estar con nosotros. Y esto entonces me lleva a algo que yo quería o que yo quiero compartirles aquí la pantalla, muy breve ya al final de mi exposición, sobre esto que yo venía hablándoles, sobre lo que pensamos en este plan de estudios. Nosotros como sujetos insertos en una sociedad, no nos pensamos como investigadores, sino que nos pensamos como un conjunto de sectores sociales que algunos estamos insertos en los procesos de investigación, otros en procesos de investigación y docencia, y vimos la necesidad de que había que aplicar ese doble quehacer, un proceso de investigación sobre docencia y una docencia para la investigación, que era necesario articular estos dos elementos sustantivos de nuestras universidades. Pero al mismo tiempo también una investigación sin una vinculación comunitaria no era investigación, porque no estaba centrada sobre todo en un conocimiento directo de la realidad social. Y al mismo tiempo también una vinculación comunitaria sin la docencia pues estaba inerte. Tenía que darse este famoso triángulo de investigación, docencia y vinculación para poder crear justamente, así como la hace la Universidad Veracruzana Intercultural, en este quehacer. Y en ese sentido la maestría pues tenía estos 15 módulos sumamente formativos. Los primeros tenían que ver con la historia, con las etnografías de los distintos pueblos. El segundo sobre los postulados y las construcciones deónticas, jurídicas, y los terceros que tenían que ver sobre las críticas desde la justicia de los pueblos indígenas, desde cómo los derechos humanos pueden ser vistos desde sociedades no occidentales, cómo hay procesos de emancipación dentro de los procesos de la construcción de las éticas indígenas, cómo los propios pueblos indígenas tienen propuestas muy novedosas para entenderlo, y finalmente el pluralismo cultural, el pluralismo jurídico y el diálogo intercultural. Pero en esta segunda gráfica, que es un poco más compleja, es justamente esto que nosotros estábamos postulando, esta famosa triada.
Y entonces nosotros encontramos en estos análisis de Günther Dietz que normalmente en nuestras universidades nos concentramos en los saberes y muy pocas veces como profesores nos damos cuenta de que la investigación, es decir, esos haceres, no solo significan una investigación en sí misma, sino una investigación transformativa de investigación-acción. Y en ese sentido, entonces, había que hacer unos saberes-haceres con una traducción dialógica, unos haceres saberes, porque era un proceso también dialéctico de gestión situada, contextualizada, es decir, lo hacemos desde, al hacerlo, desde un lugar propicio, sabemos de una manera distinta. Y al mismo tiempo también una lógica de poder, de saberes poderes, de una deconstrucción crítica. Es decir, ¿quiénes son los pueblos originarios? ¿Son los típicos terrenos epistemológicos, los sujetos de estudio de los antropólogos? ¿O deben de ser, dentro de una nueva epistemología descolonizadora, en los procesos de diálogo intercultural, de haceres y poderes, de gestiones mediadores, a través de las cuales se pueden situar 7 grandes maneras de hacer? Nos dice Günther Dietz, los saberes haceres están enfocados en la capacidad teórica práctica de traducir de forma dialógica y potencialmente simétrica entre diferentes horizontes identitarios y distintas praxis culturales. Los haceres saberes, que abarcan las habilidades que una educación intercultural pertinente genera para gestionar las iniciativas y conocimientos locales de una forma situada y contextualizada. Es decir, un profesor, al conocer la realidad, un estudiante, una estudiante, al conocer la realidad, puede hacer el saber y hacer, pero al hacer y saber va en un proceso inverso, en un proceso en donde su propia praxis humana, su propio quehacer como activista en las propias comunidades, le hace llegar a la necesidad del saber, y no al revés. Los saberes poderes son aquellos que empoderan a los actores en su capacidad de analizar y de construir de forma crítica los discursos hegemónicos y las estructuras del poder. Como dice un viejo lema en Estados Unidos, knowledge is power. El conocimiento es poder. Y esta forma, pues, al hacerse de los propios pueblos originarios, se piensa de una manera distinta. Y hay algo que también dentro de los estudiantes afros aprendimos, que son los poderes saberes, que son aquellas competencias interculturales que parten de epistemes subalternas que logran superar la colonialidad del saber y del poder imperantes. Cuando nosotros pensamos al principio en la interculturalidad, lo pensamos desde los pueblos originarios en las primeras 2 experiencias. Sin embargo, en la tercera experiencia comenzamos a notar de que había la falencia para el conocimiento y el reconocimiento de los saberes también de los afrodescendientes, de todas esas otras culturas que eran muy necesarias y que habían sido invisibilizadas por esas lógicas de la colonialidad del saber. También se habla de los haceres poderes, que incluyen todas aquellas capacidades prácticas de gestionar y mediar entre diferentes constelaciones de poder a partir de la praxis cultural específica de los actores implicados. Es decir, desde las industrias culturales que producen los propios sujetos subordinados, subalternos, excluidos, explotados, patriarcalizados. Desde esas propias realidades es necesario construir. Y por supuesto, los poderes haceres, que se refieren a aquellas tecnologías inductivas que apoyan la apropiación local de los saberes haceres más generales en un contexto específico de ejercicio de poder. Estas formas de saberes, haceres y poderes nos hacen ver de que el proceso de aprendizaje enseñanza no solo está en ese triángulo que nos han mostrado en las universidades de la investigación, la docencia y la vinculación comunitaria, sino que también el ámbito del poder es un elemento relevante dentro de las construcciones sociales. Y algo que yo quisiera enfatizar también, no para dejarlo en un punto final, sino como un punto reflexivo central
dentro de los 13 puntos concluyentes, es que la mayor parte de nuestro estudiantado fueron mujeres mayas, con las que aprendimos ampliamente y con quienes, sobre todo, tuvimos bajo la batuta de la doctora Rosa Schaap, pues una experiencia inimaginable, sobre todo no solo en las formas de organización, sino ante todo en las formas de la imaginación renovada de las nuevas pedagogías. Los tiempos, los discursos, los espacios, los invitados, las invitadas, la equidad de género era un elemento sustancial que había hecho falta en las dos primeras ediciones. Sirva de crítica y al mismo tiempo de reconocimiento de las grandes virtudes y del gran liderazgo que tuvieron las compañeras en nuestra maestría. El segundo fue ineludiblemente la experiencia maravillosa que tuvimos con estudiantes que ahora sí, en esta tercera expediente fueron mayoritariamente mayas y garífunas. Y esto nos dio una experiencia totalmente diferente, porque mientras que para la mayor parte de nuestros estudiantes, que eran activistas sociales, pero que vivían y su referente de locus enunciativo era desde el mundo del México mestizo o de la Guatemala mestiza, desde la DINAGE, pero comprometido y crítico, ahora teníamos por primera vez estudiantes indígenas que hacían esos mismos procesos de reflexibilidad etnográfica y de reflexibilidad descolonizadora de sus propios saberes, abogados formados en esta lógica colonial occidental, que se daban cuenta de la necesidad de romper lanzas y que evidenció entonces que tanto el género como las etnicidades y los componentes de los estudiantes era muy importante. Y el tercer componente tiene que ver justamente con lo que Boaventura de Sousa Santos denomina la cruel pedagogía de este virus, de cómo este virus nos hizo transitar de clases presenciales a virtuales, el aprovechamiento de una visión más latinoamericana, de un profesorado muchísimo más amplio, pero sobre todo de abrir las brechas y los caminos también de los estudiantes para los análisis de temas muy interesantes. Y hoy por hoy podemos decirles que de estos 28 estudiantes que ya han concluido sus estudios, tenemos tesis, proyectos de investigación muy interesantes que tienen que ver sobre 5 referentes importantes, sobre referentes de la interseccionalidad, desde estudios críticos desde el género, desde los feminismos de la era Ayala, estudios específicos sobre el derecho indígena en Guatemala, los estudios sobre esto que nosotros denominamos las constelaciones del derecho, entre el derecho positivo nacional y el derecho indígena. La cuarta es la visión interior de los propios pueblos indígenas analizados en estudios de caso muy concretos. Y el quinto punto muy relevante fue sobre las experiencias comunitarias. Y ahí en esas experiencias comunitarias salieron a la luz a lo largo de la maestría 5 aspectos importantes. El primero es el doloroso enraizamiento de la guerra en los imaginarios de los estudiantes. El segundo es el racismo institucionalizado en Guatemala. El tercero es un proceso de despatriarcalización muy sufriente en nuestras estudiantes indígenas, en nuestras facultades de derecho y al mismo tiempo también en sus propias comunidades. Un cuarto ingrediente tuvo que ver sobre esta descuadratura de los burócratas y esta descuadratura dentro de los servidores públicos, dentro de los operadores de justicia. Nos dio mucha emoción y reconocimiento observar que prácticamente el 70, si no el 75% de nuestros estudiantes eran operadores de justicia. Muchos jueces, magistrados, ministerios públicos. Y si en un principio muchas veces estos operadores de justicia los vemos como los reproductores
de toda esta microfísica del poder, la mirada crítica que ellos tuvieron, la forma en que ellos transitaron a lo largo de la maestría, estuvo también con un acompañamiento de su activismo político, de que en Guatemala los operadores de justicia están haciendo un trabajo verdaderamente titánico para transformar este colonialismo jurídico guatemalteco. Y en ese sentido nos llamó mucho la atención el aprendizaje de todos ellos. Y el quinto tiene que ver con el enorme aprendizaje que tuvimos desde las distintas pedagogías de los diferentes países, universidades y sobre todo de las formas de la interrelación de las propuestas pedagógicas. Tuvimos profesores, por ejemplo, de universidades europeas que privilegiaban sobre todo, pues ante todo, con el estudiante, no solo una interrelación, un intercambio académico de lecturas y de trabajos y sobre todo de inquietudes que tenían ellos con los estudiantes. Profesores de universidades latinoamericanas críticas que estuvieron muy atentos a conocer no solo lo que estaba sucediendo en Guatemala, sino que al mismo tiempo de aprender de los propios estudiantes y de sus propias comunidades. En tercer lugar, los aprendizajes que tuvimos nosotros como profesores, incluso algunos de origen guatemalteco, como es mi caso, de profesores guatemaltecos, es decir, de profesores que se quedaron en la Universidad de San Carlos, que tienen una propuesta crítica interesante, pero que sin embargo en la universidad, pese a esta maestría y muchas otras que se han abierto, son muy pocos los espacios políticos de saberes y de vinculación interinstitucional en los cuales ellos puedan participar y hacer, digamos, un grupo. Y en ese sentido, entonces, concluyendo, con el grupo de profesores y el grupo de estudiantes, fuimos pensando en que en nuestras universidades hace falta un verdadero diálogo de saberes, no solo entre las divididas academias, departamentos, divisiones de posgrado, entre las diferentes especialidades, la psicología, la antropología, la sociología, el trabajo social y todas ellas. Y asimismo también la semántica de los intelectuales de los pueblos originarios. Y en último lugar, cómo hay que trascender a la universidad. La universidad no es el único espacio, es la comunidad. Siempre ha sido la sociedad y la comunidad. Y en ese sentido, lo que nosotros propusimos es que los estudiantes, al pensar desde su comunidad, pensaran crítica y creativamente y que propusieran justamente desde sus procesos luminosos de sus propias sociedades, sus propios ejemplos para sus tesis. Y en eso están trabajando sobre sus propias realidades, sobre lo que los ha interesado. Los operadores de justicia, trabajando sobre estas grandes brechas de inequidad que hay todavía, dirigentes comunitarios, pensando en los casos, en las consultas que han causado revuelo internacional, sobre todo contra las mineras en Guatemala, sobre el caso de del medio ambiente y los recursos naturales, y por supuesto también de muchos otros recursos, sobre todo de derechos políticos, de derechos civiles, y particularmente en nuestra maestría, pues vino el COVID también a manifestar las formas desiguales. Esta crueldad del virus nos hizo ver que incluso también la población misma se manifestó en contra de muchas de las medidas arbitrarias. Por ejemplo, de los toques de queda en Guatemala. Por ejemplo, del cierre de carreteras, perjudicando a los trabajadores, a los comerciantes. Y eso fue visualizado por los propios estudiantes como elementos que son relevantes para poder comprender a la realidad social. Una realidad que no podemos atraparla simplemente en nuestras aulas universitarias, desde nuestras torres de marfil, dirían los antiguos, sino tenemos que ir directamente a una conversa práctica. Tenemos que ir a la realidad. En el método, lo pensamos, es partir de la experiencia empírica,
hacia la construcción teórica crítica y de la construcción teórica crítica al diálogo y al repensar con las comunidades para finalmente poder realizar las publicaciones. Estas publicaciones que seguramente serán las tesis valiosas que hagan los estudiantes de los eventos académicos que ellos mismos también han realizado en diferentes ocasiones, varios de ellos, y sobre todo también el liderazgo y la amabilidad y sobre todo la inteligencia y ante todo la alegría de las mujeres mayas, con las cuales pues siempre nos contagiaron de todo ese proceso y sobre todo también pues de nuestros colegas afrodescendientes que siempre estuvieron ahí apoyándonos, pocos, pero siempre consistentes en repensar nuestras sociedades, ya no solo en una clave binaria entre lo maya y la sociedad nacional, sino como sociedades interculturales, sociedades distintas, sociedades que necesitan una conversación entre la humanidad, que no por postergada es menos necesaria. Bueno, yo Bueno, hasta profe aquí Carlos. dejaría la presentación. Gracias, profe Carlos. Bueno, quiero invitar a quienes nos acompañan en el espacio si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna reflexión que quieran compartir. Bueno, personalmente estaba pensando sobre lo del alcance del título del seminario que se planteaba abordajes y metodologías para el trabajo con pueblos originarios y afrodescendientes, y el tema central era la investigación de frontera. Y al escucharle pensaba cómo al hacer esa perspectiva y ese quiebre a lo que es la visión de lo jurídico, inicialmente cómo lo jurídico al final termina siendo una forma de frontera, una forma de límite, una forma de borde, y que quizás al quiebre que le implica desde los procesos de una universidad que se repiensa, quizás hacerle el quiebre a esa colonialidad y transitar a eso que ustedes llaman el diálogo. Y ahí es donde empiezo a comprender cómo también desde la enseñanza del derecho intercultural también hay una forma de poner esa frontera en tensión, digamos. Y cómo detrás de toda esta idea de esta universidad intercultural y esta apuesta que ustedes han hecho, pues marca diversas narrativas, lugares, visiones, sentires, vivencias, experiencias. Creo que en ese sentido lo pensaba y sobre todo insisto en lo que el seminario se pensaba como ese lugar de frontera, ese punto donde nos ubicamos. No sé, maestra Caterine, si tienes algo también para comentar e invitar nuevamente a las personas que nos acompañan para que nos puedan ofrecer sus comentarios. Bueno, agradecerte, Carlos, por tu disertación. De hecho, pues yo estuve en alguna ocasión participando en esta maestría y a mí me pareció fabulosa, la verdad, la maestría, los estudiantes, que muchos y muchas de ellas eran indígenas. Y yo quedé súper asombrada porque yo recuerdo que cuando Carlos me invitó, yo decía, bueno, ¿cómo va a ser recibida una psicóloga social comunitaria en este espacio de abogados y abogadas, ¿no? Y vaya que me llevé la sorpresa de que conocían también de muchos elementos metodológicos y teóricos de la disciplina. Y empezaron a hablarme, por ejemplo, en este caso, como bien en su discursiva lo rescata Carlos, de Freire, de Falsborda, también me hablaban de Ignacio Martín Baró, y yo dije, wow, o sea, la verdad es que qué tan supuestamente lejos nos pensamos de ciertos espacios, pero tan cerca podríamos estar. Y entonces, esta idea de pensar la frontera y de quién construye la frontera y desde dónde construimos fronteras o no de conocimiento, en esta pequeña experiencia de estos varios encuentros a los que me invitó Carlos a participar en esta maestría,
Profe Caterina, cerraste el micrófono. Perdón, fue mi gatita la que lo cerró. Ah, bueno. Entonces, les decía que sí es cierto, dentro de la plática, como Carlos nos narraba los cambios que tenían también hasta los propios docentes, ¿no? Porque en esa relación como dialéctica, tú vas con una tesis, pero te encuentras con una antítesis frente a esta interlocución con los y las estudiantes indígenas, estudiantes de derecho. En Guatemala, pues sales con algo diferente, ¿no? Y que te toca, ¿no? Y en ese sentido yo me preguntaba, pues también, ¿cuáles son esos puentes que establecemos desde la psicología social comunitaria con la antropología jurídica, por ejemplo, con el derecho, y no hablar el derecho en mayúsculas, sino precisamente con este otro derecho que es el derecho consuetudinario, el derecho mesoamericano, que también nos ubica en otra polémica de las construcciones de conocimiento y qué tanto si nosotros trabajamos lo comunitario dentro de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, tenemos que también mantener ese diálogo de saberes con las comunidades, pero también ese diálogo interdisciplinar, ¿no? De apuesta con esos otros métodos y otras teorías que nos ofrecen disciplinas, ¿no? Disciplinas que son sustanciales para adentrarnos a esas realidades que son complejas y que a lo mejor en la psicología social comunitaria somos más jóvenes, podríamos decirlo así, en estos trabajos que tenemos con esas comunidades, digamos, con una identidad étnica particular, pero que en efecto al poder establecer esos puentes y estos diálogos con otras disciplinas nos permite aproximaciones, yo creo que más complejas sobre esas realidades. ¿Sí? Eso quisiera comentar. Gracias. Bueno, aquí Alex te escribe que muchas gracias por la ponencia y por los conocimientos que nos has compartido. Mira, profe Carlos y profe Caterina, que eso último que tú decías, me ponía a pensar cómo desde tu experiencia sos invitada hacia allá, hacia el espacio para pensarse desde ese tema del derecho. Pero también me pensaba cómo nosotros de alguna manera también desde acá, de la psicología social y comunitaria, también nos implicaría ese, digamos, no sé llamarlo, ese reto y esa responsabilidad también de pensarnos lo que significan estos lugares de lo jurídico y la visión de lo jurídico. Sobre todo por algo que el profesor Carlos decías cuando planteabas cómo detrás de la visión del jurista no solo hay una forma de pensar la realidad, sino una forma de ver las relaciones y los lugares de encuentro. Y quizás eso nos toca a nosotros como psicólogos sociales y comunitarios, pensarnos eso. Y insisto, me quedo con la reflexión de cómo también este es un lugar para pensar ese tema de la frontera. Así es. Fíjense que estuve buscando hace un momentito un documentito que lo escribí cuando estaba desempleado y buscaba un trabajo en Chiapas y escribí una hoja sobre el concepto de frontera, porque yo iba a hablar sobre la frontera entre México y Guatemala. Esa era mi propuesta, pero pues tengo que decir pues que pues lamentablemente creo que no fue muy bien recibido, pero se los voy a dar lectura. Ya que hoy estoy leyendo, pues yo creo que hay que leer todo lo que tengo por ahí escrito, si no luego nunca lo hago. Bueno, dice aquí, el término de frontera es polisémico y ha dado lugar a acalorados debates entre los especialistas. Su uso en diferentes lenguas
europea se inició en el medievo cuando se utilizaba para denotar las fronteras políticas de los diferentes estados y señoríos, de acuerdo a Klusakova y Elias. En el idioma inglés se ha encontrado hasta 6 términos diferentes para dar cuenta de las fronteras territoriales y simbólicas, de acuerdo a Klusakova y Elias. Aunque apuntan que los términos de border, límite, frontera, se usan distintamente y son los más utilizados, particularmente el término de frontier, por ser el más técnico. El estudio de otras lenguas europeas han llevado a semejantes conclusiones, de acuerdo a Klusakova y Elias. El término de frontera en el presente proyecto será el que proporciona, sin embargo, Foucher, que es una estructura espacial de forma lineal con una función de discontinuidad geográfica y de marcación de ubicación de 3 registros: el real, el simbólico y el imaginario. El término frontera en español es citado por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1732, en donde se le define como la raya y término que divide y parta los reinos por estar en una frontera al otro, que viene también del latín fines, de los límites de un reino. El término límite también fue usado en el Diccionario de Autoridades de 1734, 2 años más tarde, en donde se lee: el término confín o lindero de las posesiones, tierras o estados, aunque sin duda alguna le debemos a Frederick Barth en su libro Grupos étnicos y sus fronteras, sus aportes en su utilización como categoría de análisis en la antropología y la sociología, particularmente entender cómo la identidad es un fenómeno relacional en donde el espacio es un elemento de carácter simbólico entretejido a través de límites marcados sobre todo por la alteridad y el contraste. En la actualidad, Jan de Vos, el distinguido historiador de origen holandés ya fallecido, que estudió Chiapas, ha diferenciado ambos conceptos, border y frontier, como frontera límite y frontera frente, respectivamente. Las fronteras límite se trazan de acuerdo a una línea o una división, puede ser en términos geográficos, ¿verdad? De líneas, puntos, interlineados. Y las fronteras frente, digamos, pensándolo ya no en una geografía tradicional, estaría pensado más bien como una cartografía, como frente de colonización humana, simbólica o conquista de espacio social. Kaufer señala que esta división en sus estudios, particularmente, por ejemplo, en los estudios de los refugiados guatemaltecos de 3 estados en México, pueden ser una manera muy novedosa. Lamont y Moldar, en 1990, han diferenciado también de las fronteras sociales y las simbólicas. Las fronteras simbólicas, de acuerdo a estos autores, son las fronteras conceptuales realizadas por sujetos sociales para caracterizar objetos, pueblos, prácticas e inclusive el espacio y el tiempo. Lamont y Molnar, cierro la cita. Se trata en todo caso de herramientas que utilizan los científicos sociales y también los colectivos sociales para llegar a acuerdos, para establecer disputas y diferencias. Es decir, es un elemento de contraste. Mientras que las fronteras sociales son aquellas formas objetivadas de las diferencias sociales que se manifiestan en un desigual acceso, una inequitativa distribución, por ejemplo, de tierras, de recursos materiales o no materiales y de oportunidades sociales. Y en ese sentido, entonces, el término de frontera, hoy por hoy, debe de repensarse en un debate teórico, metodológico, crítico, que vaya más allá de las limitantes y estrechas concepciones geográficas de los límites y bordes territoriales entre México y Guatemala. Bueno, ese era el proyecto que yo había hecho, pero valga estas paginitas para mostrarnos estos conceptos que yo creo que pueden ser muy interesantes, por supuesto pensados más a los grupos étnicos, pero también los podríamos pensar en las fronteras científicas, es decir, en lo que se denominó hace muchos años la investigación de frontera. Es decir, ya no solo la la multi, la transdisciplinariedad, sino buscar aspectos o puntos poliangulares
que podrían analizarse desde la estética, desde la literatura, pues desde los ámbitos éticos, los ontológicos, los axiológicos. Es decir, habría muchas vertientes para analizarlo. Y sobre todo, pues en las nuevas epistemologías del sentir pensar, yo creo que nos pueden dejar muchos elementos muy interesantes, muy importantes. Bueno, eso con relación al término de frontera. Con respecto también a lo que nos decía la doctora Erazo, creo que es muy relevante y no menor el apoyo y el aporte que ellos nos dieron. También en la formación de los propios estudiantes, los materiales de estudio, la forma colaborativa. Tenemos varios estudiantes que trabajan con profesores, tutores de otros países, y esto nos ha beneficiado grandemente porque, como ustedes sabrán, nuestros estudiantes enmarcados pues en un país pobre, en un país colonizado como es Guatemala, pues nuestro acceso a la educación superior es muy limitada, nuestras bibliotecas son muy limitadas. De hecho, toda la biblioteca de mi padre, yo la doné a la universidad para que nuestros propios estudiantes pudieran tener libros, pero lamentablemente con la pandemia, pues ya no dio tiempo ni siquiera para que los clasificaran, nunca estuvieron disponibles. Pero bueno, ya estarán disponibles cuando regrese. Así que bueno, eso me anima al hecho de que pues regalé ampliamente pues toda esa biblioteca muy especializada sobre temas de pueblos indígenas, y que yo creo que vale la pena recobrar ese espíritu también comunitarista. Bueno, profesor Carlos, muchísimas gracias por este espacio, por todas esas reflexiones que nos han compartido y sobre todo enriquecer todo lo que se ha venido construyendo a lo largo de este seminario. Bueno, ya para el cierre de nuestra sesión y para el cierre del seminario, quiero darle la palabra a la maestra Caterine para que ya hacer el cierre, la finalización de lo que ha sido este seminario. Más allá de, creo que los aprendizajes es la posibilidad de encontrarnos, y de vernos, escucharnos, reconocernos en esa multiplicidad y polifonía de narrativas que hemos encontrado aquí. Entonces, adelante, maestra Caterina. Bueno, muchísimas gracias, profesor John, por este acompañamiento, por esta coordinación, que ha sido pues fruto de un trabajo colectivo entre usted y yo, pero también entre todos y todas las que han participado de forma activa en este espacio académico. Gracias al doctor Carlos por su disertación el día de hoy y a todos los ponentes, conferencistas, panelistas que nos acompañaron en ese transitar. Creo que la psicología social comunitaria, desde sus albores al momento, a la actualidad, nos enfrentamos a muchos retos. Y dentro de estos retos, por ejemplo, estas epistemes que muchas veces han sido negadas y que nos sitúan precisamente en debatir estos conocimientos de frontera, ¿no? Y abrir un poco esta brecha a partir de este diálogo de saberes, de la recuperación, de la visibilización de estos conocimientos ancestrales de nuestros pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes. Y pues siempre con este compromiso ético y político de acompañar estos procesos, ¿no? De en ese diálogo de saberes también construir de forma horizontal esas metodologías que yo creo que no necesariamente es decir, por acá está la teoría y por allá vamos a ir a la realidad, ¿no? Sino siempre en esa relación bastante dialéctica porque estamos inmersos en ella. La cuestión es que a veces parece que viviéramos como en ese Matrix. Solo vemos realidades parciales y estas realidades parciales que logramos ver están atravesadas por procesos de ideologización y por el mismo capital, ¿no? Entonces, en esta idea es también trabajar desde procesos de descolonización mental de nuestras intelectuales, también también igual, de trabajar por una apuesta que reivindique otra postura frente a la construcción de conocimiento que no sea precisamente el patriarcado, reproducción de las formas patriarcales que se dan también aquí en estos escenarios.
y por supuesto con la motivación, el deseo ferviente de seguir trabajando de forma colectiva, así como Carlos nos comentó tan de forma entusiasta y motivada sobre esta experiencia desarrollada en una maestría, que contarlo no, uno dice, bueno, sí, pero el tránsito que tuvo que pasar él para llegar a esto, en una academia muchas veces bastante conservadora frente a los procesos, a cómo ver, por ejemplo, en este caso el derecho, también nos coloca en ese mismo lugar como psicólogos, como psicólogas, ¿no? Si bien en los 70s, antes de los 70s, a inicios de la psicología, cuando se pensaba en esta psicología que hacemos como revolucionaria, en este momento también hay que hacer una crítica a la crítica, ¿no? Y dentro de esa crítica a la crítica implican nuevos desafíos para nuestra disciplina, que yo creo que en la medida en que van emergiendo estas discursivas dentro del seminario, nos van interpelando y pues con el deseo de seguir construyendo. Llevamos ya bastantes años, si mal no recuerdo, desde el año 2013 comenzamos este seminario con una pausa, ya han sido muchos años y queremos que siga fortaleciéndose y que ustedes sigan siendo parte de este espacio de construcción de colectiva. Muchísimas gracias entonces a todos, a todas, un saludo, un abrazo fraterno desde acá la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y gracias profundamente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, a la sede Palmira, a la maestra Triana, que no nos acompaña por cuestiones de salud, por estar siempre también ahí pendiente y acompañando todo este proceso. Gracias. Gracias, maestra Caterina. Sí, desde la universidad y desde la maestría en psicología comunitaria, pues realmente para nosotros ha sido muy grato acompañar y acompañarte y acompañarlas a todas y todos en este proceso. Creo que ha sido de muchos aprendizajes, de muchas vivencias, muchos sentidos, sobre todo para pensarnos en lo que nos convoca nuestra América y otras maneras de encontrarnos. A través de de todo el registro que se ha llevado, entonces les estaremos organizando pues las certificaciones de participación, tanto a los conferencistas como a cada una y a cada uno de los que ha estado en cada sesión. Y de nuevo, pues desde la maestría y la universidad, abiertos y dispuestos para seguir acompañando otros procesos, seguir en la continuidad de lo que es este seminario de frontera, pues con nuevas ideas y nuevos retos que nos va a convocar. Entonces, sin más, también como universidad, agradecerles muchísimo. Para finalizar, profe, si quisiera leer, aquí han colocado en el chat varios comentarios. Además de Ale, Verónica nos comenta, muchas gracias, doctor Carlos, muy interesante lo que expone. Me parece que a los y las psicólogas nos hace falta aprender mucho de derecho indígena. Giovanna Gallego nos comenta, muchas gracias por compartir tan bella e ilustrativa experiencia del campo de la psicología social comunitaria y su como ponente toda la pasión que se ha dedicado para compartir. A todos y a todas quienes estuvieron compartiendo su conocimiento en ese seminario, así como a la doctora Catherine, el maestro John Gregory, por la organización de este seminario. Gracias, esperando seguir formando parte de estos espacios académicos. Un abrazo. María Martel nos dice, sin duda es evidente la necesidad de que la psicología social comunitaria no abandone su proceso de descolonización y de compromiso ético y político y práctico. Felicidades, doctor Carlos. Allen nos dice, muchas gracias a todas por esta maravillosa experiencia. Anabel nos dice, gracias a los organizadores, especialmente a la doctora Katy y a los conferencistas. Cada ponencia ha sido invaluable para mi formación. Y Clarisa nos dice, muchas gracias a todos, excelente cierre y sumándonos para seguir trabajando de manera colaborativa. Gracias por sus palabras. Esperamos en Guatemala, las esperamos en Guatemala. Visítenos. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. Quería invitar Abrazos si a pueden todos. abrir cámara para que pudiéramos hacer una foto ya de registro final. Ay, sí. Clarisa, a ver si nos tomas la fotito también tú, ¿no? La captura de pantalla, por favor. Claro. Sí. Vale. Ay, pero bueno, a ver si se animan todos, todas Todas. a poner nuestras pantallitas y ya hacemos nuestra foto. ¿Vale? Dani. Falta Dani por ahí. Y unas personitas. A ver si nos regalan la maestra Nancy. Gracias. ¿Vale? No diste Se me tiempo indica, para maestra. peinarnos, Katy. Sí, ya tiempo para arreglarse. Vale, pues. Listos. A la 1, entonces, a las 2 y a las 3. Gracias. Gracias. Bueno, Adiós. nos vemos el próximo semestre. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao.